Entonces, ya vamos a empezar. Me dicen que hay personas nuevas, que es como tú y tú. Hola, bueno, me llamo Rodrigo y esta es la clase de trigonometría. Ya empezamos con un tema, si quieren les paso... Ah, no, con dos clases, perdón, pero si quieren se las paso, están grabadas y bueno, los temas que vimos anteriormente no tienen que ver con este tema, entonces, pues sí le van a entender, ajá, son temas completamente separados y bueno, vamos a empezar, ¿no? El tema de pues es definir un triángulo, que creo que ya lo habíamos hecho en la primera clase, pero bueno, en resumen, para los que no estuvieron en esa primera clase, un triángulo simplemente es una figura de tres lados. Ajá, así de simple nos vamos a quedar con esa definición, y lo que vamos a hacer el día de hoy es generar una clase fijado, pero en todas sus materias, no nada más en matemáticas. Actualmente nos interesa como que clasificar las cosas, ¿no? El ejemplo más clásico yo creo que es el de biología, que clasificas a los animales por mamíferos, por ovíparos, vivíparos, no sé, reprobe biología, ¿no? Pero esa es la idea, que siempre como que tenemos que tener las cosas clasificadas, y en este caso con los triángulos va a pasar lo mismo. Entonces, con base en lo anterior, pues los triángulos los vamos a clasificar de dos formas. Los vamos a clasificar con base en sus lados y en sus ángulos. Que esto, pues ya se lo saben, más que nada es repaso, pero son cosas que nos van a servir. Entonces, cuando clasificamos un triángulo por sus lados, vamos a tener un primer triángulo que le vamos a llamar equilátero. Ajá. Entonces, ¿alguien se acuerda de cuáles son las características del triángulo equilátero? Todos sus lados miden lo mismo, ¿sí? Exacto. De hecho, lo podemos decir de varias formas. Si sus lados miden lo mismo, entonces sus ángulos también tienen que medir lo mismo. Y al revés. Ajá. Entonces, en general yo lo anoté así, como segmento, en la anotación de segmento que vimos la clase pasada. Recuerden que esta primera parte, déjenle hago un poquito de zoom. Esta primera parte se lee como el segmento AB. Entonces, el segmento AB pues hace referencia a este pedazo de recta. Recuerden que un segmento sencillamente es un pedazo de recta. Entonces, el segmento AB sería del vértice A al vértice B. Y aquí sencillamente estoy diciendo que el segmento AB es igual al segmento AC, que a su vez es igual al segmento BC. Entonces, les doy chance para que pues hagan su triángulo. Ese es el primero, el triángulo equilátero, y también vayan haciendo su triángulo isósceles. Que ahorita pues vamos a ver las características, ¿no? Entonces, esta primera parte de la clase pues es más que nada repaso, son cosas que se ven desde la secundaria, pero que sin embargo pues vamos a poder ocupar en materias como geometría analítica, por ejemplo. Entonces doy chance para que hagan su dibujito. Vale, entonces están haciendo sus dibujos. Insisto, esto es repaso, ¿no? Se supone que ya lo vimos, sin embargo, pues tenerlo no afecta. Vale, entonces algunos ya acabaron, otros van empezando, pero bueno, en lo que van haciendo su apunte, recuerden, el tema es clasificación de triángulos. Primero lo estamos clasificando con base en sus lados. Y bueno, después tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles, no sé si se acuerda alguno de ustedes de aquí, de los chicos presenciales, ¿cuál era su característica? Ajá, tiene que tener dos lados iguales y uno diferente. En este caso, si lo intentamos escribir con notación matemática, nos quedaría como, pues nos quedaría que, déjenme ver dónde está mi mouse. Nos quedaría que este segmento, que sería el segmento AB, tiene que ser igual al segmento BC. Ajá, entonces, sencillamente para escribir matemáticamente un triángulo isósceles, lo podemos escribir de esta manera. Sencillamente indicando que dos de sus lados son iguales. Y bueno, creo que la mayoría de aquí ya está en quinto semestre, entonces, pues probablemente ustedes ya vieron que esto se utiliza en geometría analítica,
porque puedo sacar esta distancia y esta distancia con geometría analítica, obviamente, y comprobar que un triángulo es isósceles, que es uno de los ejercicios clásicos de geometría analítica. Y bueno, finalmente falta un triángulo, no sé si se acuerdan cuál sea, el triángulo escaleno. Entonces, ¿cuáles eran las características de un triángulo escaleno? Ajá, básicamente es eso. Ninguno de sus lados son iguales. Entonces, eso con una notación matemática lo escribo así, ¿no? Pongo el igual, pero lo tacho. Y eso significa que ninguno de sus lados son iguales. Entonces, vamos a hacer ese primer apunte de la clasificación de los triángulos con base en sus lados y ahorita continuamos. Y bueno, para los chicos en línea, no tengan alguna duda. ¿Vamos bien? Va, va, va. Creo que ya está, ¿verdad? Ok, entonces, esa es una primera clasificación. Se usaba mucho en la primaria y se puede retomar en geometría analítica. Sin embargo, otra forma de clasificar a los triángulos es con base en sus ángulos. Entonces, si clasificamos, perdón, los triángulos con base en sus ángulos, igual vamos a tener tres posibles triángulos. En este caso los tenemos aquí. Y no sé si alguien me sepa decir cuál es el primer triángulo. ¿Cómo lo llamamos? Triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces ahorita lo vamos a anotar. Y del segundo triángulo, ¿cómo lo clasificarían ustedes? Eso es probablemente algo que sí no sepan, pero no sé, inténtenlo. Octángulo. Ándale, más o menos. Es un triángulo, actuángulo. Entonces, la característica de este triángulo en particular, que lo denominamos actuángulo, es que todos sus ángulos, perdón, miden menos que 90 grados. Y bueno, tenemos uno finalmente, que es un triángulo, que se ve de esta manera. Y bueno, no sé si alguien ve ahí la característica principal de este triángulo. O sea, ¿por qué sería diferente que el que tienen al lado? No es 90. Ajá, exacto. Tiene un ángulo que es mayor que 90 y se llama... Ándale. Órale. Sí saben. Sí, muy bien. Entonces, esa es la segunda clasificación que vamos a tener del triángulo obtusángulo, es aquel que tiene un ángulo mayor que 90 grados. Entonces, igual anotamos esa clasificación, es teoría, vamos a iniciar con eso. Y en general esta clase pues sí tiene mucha teoría, pero después ya nos empezamos a despegar de ahí.
Entonces creo que ya lo tienen. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que en lo particular pues es interesante. He visto que sí lo preguntan en exámenes del poli. La verdad es una de las cosas que más se me complica aprenderme, principalmente porque no hay tantos ejercicios de esto, simplemente es tener bien identificado el concepto, entonces a veces se te puede llegar a olvidar. Pero bueno, intentemos sacar todos estos conceptos ahorita. Entonces, en un triángulo, no importa el que sea, cualquier triángulo, va a tener lo que se le conoce como rectas y puntos notables. Ajá, y esta palabra de notables, pues hace referencia principalmente a que es importante, ¿no? A que siempre se está usando. Entonces, si ustedes se fijan, pues desde la primaria han usado una medida de los triángulos que es la altura. Ajá, entonces ahora toca intentar definir lo que sería la altura. Y yo creo que para que sea un poquito más dinámico, mejor lo voy a hacer en el Jamboard con un triángulo. Okay. Entonces déjenme sacar el Jamboard, que aquí yo lo tenía. Espera. Que se muere. Ahí está, claro. Sí, bueno. Ok, entonces hablemos de la altura y me van a ayudar a intentar definir cómo sería la altura de un triángulo. Pues la altura va a ser uno de los primeros puntos notables del triángulo. Insisto, aquí casi no hay ejercicios, nada más es meramente conceptual. Entonces, no sé, ¿a alguien se le ocurre cómo definir la altura de un triángulo? Porque sí la hemos ocupado bastantes veces. Del punto medio de la base hacia el punto más alto del triángulo. Ok, del punto medio. O sea, aquí trazo el punto medio y después hasta el vértice, ¿no? No. No. De hecho, eso se llama mediana. Ahorita lo vamos a analizar con un poquito más de calma, pero eso es mediana. Para la altura es un poquito diferente. Lo que tenemos que hacer siempre que queremos trazar una altura es agarrar el vértice. De hecho, déjenme ponerle nombres a los vértices. La altura siempre va a ser una recta que vamos a trazar a partir de cualquier vértice. Ajá, en este caso yo voy a elegir el vértice B y voy a trazar una recta. Y esta recta, que déjenme la pongo punteada mejor, tiene que tener la característica de que es perpendicular con respecto a el segmento que está enfrente. Ajá, entonces, si es perpendicular, quiere decir que entre la recta punteada y la recta que está horizontal se tiene que formar un ángulo de 90 grados. Solo de esa manera se considera que estoy hablando de alturas. Ajá, aquí este punto no tiene que estar necesariamente a la mitad. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, entonces, recuerden lo que dije. Hablé de que la definición de altura es únicamente que se trace desde cualquier vértice hasta el lado opuesto. Entonces, con base en eso, ¿cuántas alturas creen que tengamos? Tres alturas porque tenemos tres vértices, es correcto. Entonces, pues ustedes háganlo en su libreta y yo lo hago aquí en la pizarra. Tenemos que poder trazar tres alturas y tienen que siempre formar un ángulo de 90 grados con respecto al lado que está enfrente, ¿no? Entonces, más o menos, a mí me tendría que quedar así. Inténtenlo hacer en su cuaderno y para darse cuenta si están bien o mal. Si están mal, no van a poder generar ahí una especie de centro, ¿no? No se van a unir las rectas. Si no les queda, o más bien para saber que no les quedó, es que no se unieron las rectas por un punto que ven ahí en la pantalla. Y bueno, aprovechando que los chicos online casi no les he preguntado,
Bueno, ya aquí tenemos nuestras tres alturas y vemos que se unen aquí en este punto. Entonces, ese punto pues tiene un nombre en particular. No sé si alguien se acuerde cómo se llama. Mi centro, no, pero muy cerca. Bueno, en general un vértice es cualquier unión de las rectas, ¿no? Entonces, vértice sí está bien, pero hay un nombre como más particular. ¿Qué? Bueno, se llama ortocentro. Entonces, cuando hablamos de un ortocentro, sencillamente estamos hablando de la unión de las tres alturas. Ajá, esa como tal va a ser nuestra definición de ortocentro. Es donde se intersectan las tres alturas. Y bueno, yo creo que este es el que más preguntarían en un examen, tener bien clara la relación de lo que sería la altura con el ortocentro, porque, insisto, sí he visto preguntas en el examen tipo poli que te preguntan esto. Bueno, entonces ahí tenemos la primera relación. Lo primero que se podría hacer con los triángulos, se pueden tener más medidas. Voy a dar, yo creo que otra, la voy a dibujar aquí y las últimas dos ya nada más se las presento en la pantalla, ¿no? Entonces, otra vez vamos a tener nuestro triángulo aquí. Puede ser cualquier triángulo. Y bueno, resulta que si en este triángulo yo tomo el punto medio de cada uno de los segmentos de recta, como comentaba, ¿cómo te llamas, perdón? Hugo. Ok, como nos comentaba Hugo, lo que podemos hacer también es tomar el punto medio de cualquiera de estos vértices, o segmentos, perdón. Entonces, punto medio, pues sencillamente lo voy a identificar con PM. Y si este punto medio lo llevo al vértice opuesto, entonces, por ejemplo, para el primer punto medio que estoy ahorita subrayando, quedaría de la siguiente forma. Ajá, ahí lo único que hice fue llevarlo al extremo opuesto. Y bueno, cuando hacemos eso se llama... ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, está difícil acordarse. Sinceramente es de las cosas que más me pesan acordarme porque pues casi no se utilizan como tal, ¿no? Pero bueno, eso se llama mediana. Ajá, entonces aquí vamos a estar hablando de las medianas. ¿Y cómo se entiende una mediana? Pues una mediana simplemente se entiende que agarramos el punto medio de cualquiera de los segmentos y lo llevamos al vértice opuesto. Ajá, eso va a ser una mediana. Y como en el caso de las alturas, se pueden formar tres medianas. Entonces, intentemos trazar las tres medianas de nuestro triángulo y del mismo modo que pasaba en las alturas, para saber si estoy bien, pues las tres medianas se tienen que intersectar en un punto. Entonces, al hacer su dibujo, intenten que esas medianas se intersecten en ese punto. Y bueno, para no estarlos torturando tanto, ese punto se llama baricentro. Sí, lo que hay que hacer para trazar una mediana es agarrar el punto medio de cualquier segmento y unirlo con el vértice opuesto. Ok. Vale, entonces, con estas dos que vimos, ya voy a presentar las otras dos que ya acabaron. Creo que me espero un ratitito más. No sé si se acuerdan si esto lo vieron en su escuela. ¿Sí lo viste? ¿En la secundaria? Yo no lo vi en la secundaria. ¿En la prepa no lo vieron? No. ¿Tú? ¿No? ¿Tú tampoco? Tal vez sí no, pero en el primer semestre según yo se ve en segundo semestre, pero bueno. No sé. Ok.
Yo sinceramente no recuerdo haberlo visto en la prepa igual, pero pues lo estoy dando porque sí me encontré una de estas preguntas en el examen de poli, ¿no? Pero bueno, para no estar perdiendo tanto tiempo en esa cuestión, aquí ya está el resumen de los 4 puntos que tenemos que tener en cuenta. Insisto, el más importante sería el de las alturas, ya vimos también el de las medianas y ahora vamos a ver el de las bisectrices. Ajá, entonces una bisectriz, ¿cómo la trazaríamos? Bueno, pues para trazar una bisectriz, y ahorita me regreso, arriba está la definición, si es que la quieren anotar. Pero bueno, si queremos trazar una bisectriz, lo único que tenemos que hacer es partir el ángulo de cualquiera de los vértices a la mitad. Ajá. Nada más eso. O sea, ustedes tienen el ángulo ahí y lo parten a la mitad y esa recta la llevan hasta el segmento opuesto y se va a formar su bisectriz, perdón. Y hacen eso 3 veces y el punto de intersección se va a llamar incentro, que era lo que decía su compañera al inicio. Entonces, pues voy a tratar de hacer zoom out, a ver si alcanzan a ver todavía. Aquí está la definición de bisectriz y aquí está la definición de incentro, ¿no? Que es ahorita lo que ya les platiqué. Y bueno, si quieren vayanlo copiando uno por uno y ya nada más nos faltaría la mediatriz que ahorita se las explico. Vale, entonces voy a explicar ya por último la mediatriz para que podamos pasar a algunos otros conceptos y ya después ver la parte práctica. Y bueno, la mediatriz pues va a ser un segmento de recta que para trazarlo lo que vamos a hacer es otra vez encontrar el punto medio de cada uno de estas aristas. Ajá, entonces lo primero que hago es encontrar el punto medio y ya que encontré el punto medio, lo que tengo que hacer es trazar una recta que es perpendicular a el segmento de recta del que originalmente encontré el punto medio. Ajá, es decir, aquí está el punto medio y trazo una recta a 90 grados, exactamente a 90 grados. Y bueno, eso se puede repetir 3 veces. Al hacerlo 3 veces en cada una de las aristas, se forma el circuncentro. Ajá, entonces, no sé si se entendió bien lo que es una mediana. Si vamos bien o quieren que lo repita un poquito más con calma. ¿Tú vas bien? ¿Tú por acá? Es que no ves esos nombres, ¿estás bien? ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces, de esa manera se forma una mediatriz. Recuerden que lo más importante es otra vez encontrar el punto medio y ahora la recta se traza a 90 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mediana y la mediatriz? ¿Cuál creen que es la diferencia? A ver, chéquenle por ahí y vean cuál sería la diferencia entre la mediana y la mediatriz, porque ambas tienen que ver con el punto medio. La mediana no siempre tienen que ir a 90 grados. Exacto, en la mediana, la recta que yo trazo no va a 90 grados, va al vértice opuesto. Ajá. Y aquí la condición de la mediatriz es que la recta que trazo vaya exactamente a 90 grados. ¿Sí? Vale, entonces, pues igual les doy unos minutitos para que terminen de hacer su apunte y mientras pregunto si se va entendiendo aquí en los chicos online. Vamos bien, Aranza, Benny, Renata. Todo bien. Excelente. Sale. Voy a prender la luz porque casi no lo veo. A ver.
Ok. Entonces creo que ya todos lo tienen. Y bueno, algo que también noté en los exámenes, que no viene tan pesado, pero igual ustedes es importante que tengan bien claro el concepto. Entonces esta parte, si quieren, no es necesario que la anoten, nada más que identifiquen bien el concepto. Y bueno, el concepto es congruencia de triángulos, que se ve desde la primaria. Yo me acuerdo que mi profesor se pasó como 6 meses viendo este concepto. Y bueno, en sí es muy sencillo, ¿no? Cuando un triángulo es congruente, ese es como el subtema. Ajá, entonces, a ver, ¿ustedes se acuerdan cuándo un triángulo es congruente? Pues sí, ok. A ver, por acá que casi no han participado. ¿Tú no? ¿No? ¿Por acá? ¿No? ¿No? ¿Tú? ¿Tampoco? ¿Tú sí? ¿Quién más? Bueno, a ver, recuérdanos, ¿qué es un triángulo congruente? Un triángulo congruente es que ciertas secciones, por ejemplo, lados o ángulos, van a medir lo mismo o serían similares. Pero creo que hay como 3 o 4 congruencias de triángulos. Que es lado, 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 ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado y ángulo, ángulo, ángulo. Ok, lo que dice él está bien. Ahorita hay una cosita que se le pasó. Pero bueno, en general, eso es lo que dice su compañero Hugo. Y, ¿qué les iba a decir? Según yo, ese tema sí lo ven los que van en el poli, por ejemplo. Me acuerdo que le ayuda a una chica a resolver esos ejercicios. Pero bueno, en general no está difícil. Es lo que dice Hugo, ¿no? Básicamente, un triángulo congruente o más bien dos, perdón. Aquí sí la congruencia es entre dos cosas. Ajá, entonces se dice que los triángulos son congruentes cuando son iguales. Los triángulos tienen que ser iguales. Ajá. Y bueno, obviamente no te lo dicen así tal cual, tan fácil, pero en sí es que los triángulos sean iguales. Pero para comprobar que haya congruencia de triángulos, pues tienes que comprobar que todos los lados sean iguales y que todos los ángulos sean iguales. Y aquí hay varios casos. Ajá. Pero aquí lo que más me importa que ustedes tengan en cuenta cuando venga una pregunta del examen es que congruencia, se tienen que fijar que el triángulo A sea igual que el triángulo B. Eso es todo, ¿sale? Ajá, eso es lo más importante. Y obviamente, cuando ustedes les pidan hacer un ejercicio de ese tipo, no les van a dar todos los datos del triángulo. Les pueden dar los 3 lados de cada uno de los triángulos, del triángulo 1 y el triángulo 2. Les pueden dar un ángulo, un lado y un ángulo de esos triángulos, o les pueden dar al revés, un lado, un ángulo y un lado, que es lo que ven en la pantalla. Y a partir de determinar que esos ángulos o esos lados son iguales, concluyen que los triángulos son congruentes, es decir, que son iguales, ¿no? Entonces, a esto se refería su compañero. Para comprobar si los triángulos son iguales, les pueden dar los 3 lados. En este caso, para el ejemplo que tenemos aquí, les están dando este lado, este otro lado, y el lado de abajo del triángulo A y del triángulo B. Entonces, creo que este es el caso más sencillo, ¿no? L se le suele llamar. Entonces, si les dan los 3 lados, pues ya no tienen que hacer prácticamente nada. Ya dicen que los triángulos son iguales en automático. En cambio, si les dan un ángulo, lado, ángulo, pues tienen que ver qué ángulo se parece con cuál, ¿no? En este caso, vean que a mí me están dando el ángulo, es que no lo alcanzo a ver bien en la tele, pero a mí me están dando el ángulo, el H, ¿no? El ángulo H sería este ángulo de aquí. Y me están diciendo que ese ángulo H es igual con el ángulo H'. Entonces, es la primera comprobación que tengo que hacer. Luego, la segunda, me dan un lado del triángulo. En este caso, me dieron el segmento HJ, que sería la base del triángulo, ¿no? La recta que está horizontal. Y por último, me dan el otro ángulo, que es el ángulo J, que es el ángulo que está aquí. Entonces, cuando comprueban que el ángulo, el lado y el ángulo son iguales, dicen que los triángulos son congruentes. Gracias. Entonces, en general, esto está muy sencillo. Usualmente la gente se lo aprende como LLL, luego se lo aprende como ALA y como LAL, ¿no? O LAL. Ajá. Entonces, ahí intenten hacer el apunte lo más resumido que puedan. Los ejercicios en general están muy fáciles de ahí. Solo es ver el triángulo tal cual. No tienen que hacer operaciones matemáticas ni nada por el estilo.
Entonces, lo más que puedan simplificar el apunte sería bien. Y no sé si tengan alguna duda por aquí, chicos, online. No. Bueno. Ok. ¿Ya? Creo que ya. Bueno. Y al lado del tema de congruencia de triángulos viene otro pequeño subtemita que es el de semejanza de triángulos. Y a partir de este punto es donde ya vamos a iniciar a hacer los ejercicios. Entonces, si estaban poniendo atención, pues pongan todavía más atención, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice que dos triángulos son semejantes? A ver, creo que ya lo leyeron, pero si no, ¿alguien se acuerda cuándo dos triángulos son semejantes? ¿Alguien? Cuando tienen los ángulos iguales. Cuando tienen los ángulos iguales. Sí, es correcto, básicamente, sí. Básicamente, lo que ya está bien, sin embargo, cuando un triángulo tiene los mismos ángulos iguales, pues no necesariamente tiene que tener los mismos lados. Ajá. Entonces, básicamente lo podemos definir de otra forma, y lo que dice su compañera está bien, pero una forma un poquito más adecuada sería que cuando los triángulos son proporcionales. Ajá. Si dos triángulos son proporcionales, entonces se dice que son semejantes, como lo vemos aquí. Entonces, vean que hay dos condiciones. Una es que los tres ángulos sean iguales y que además sean proporcionales. Y la proporción se escribe como lo tenemos aquí. Ya. Así. Ok. Y bueno, rápidamente pues voy a hablar de los tres casos. Aquí también hay tres casos en donde nosotros tenemos proporcionalidad o tenemos que comprobar que los triángulos sean semejantes. Entonces, si quieren, al final les doy tiempo para que hagan su apunte, nada más tomen esto en cuenta y es lo último que voy a decir de teoría y a partir de ahí nos pasamos con los ejercicios. Entonces, vamos a analizar los casos primero. Y bueno, para que dos triángulos sean semejantes, lo que podemos hacer es comprobar simplemente que dos de los ángulos sean iguales. En este caso, para la primera figura, basta comprobar con que el ángulo C sea igual al ángulo C' y además tengo que comprobar que este ángulo A sea igual que este ángulo A'. ¿Necesito comprobar el ángulo B? No. ¿Por qué no lo necesito comprobar? A alguien se le ocurre, obviamente porque me lo dice la teoría, ¿no? Dice, oye, si tienes dos ángulos que son iguales, homólogos es iguales, si tienes dos ángulos que son iguales, en automático tus triángulos son semejantes. Pero ¿por qué creen que no tenga que comprobar que el ángulo B sea igual al ángulo B'? Por el de 90 grados. Por el de 90 grados. Porque el Más o C y menos. el A son iguales. ¿Cómo? Porque el C y el A son iguales. Ajá. Ok, sí, pero hay algo ahí más. Bueno, la suma de los ángulos internos siempre tiene que dar 180, entonces si ya tenemos dos y no sé, suman más de 100, supongo que el ángulo B va a tener lo mismo para sumar los 180. Es principalmente eso, o sea, las razones que ustedes dijeron están bien, sin embargo, la razón principal es que si ustedes suman C con A y les da 130 y luego suman C' con A', ¿cuánto les tendría que dar? 130. Entonces, por ende, B solo puede tener un solo valor. Y como solo puede tener un solo valor, que en este caso es 50, ya no es necesario comprobarlo. Ajá. Ya se da por defecto que son iguales. Entonces, ese sería nuestro primer caso de cómo comprobar la semejanza de triángulos. El caso 2 sería muy sencillo. El caso 2 me está diciendo que compruebe la proporcionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a que al hacer la división del lado A con el lado A', nos puede dar a lo mejor 3. Y entonces cuando tú haces la división del lado B, ¿dónde está el lado B? Aquí está el lado B. Con el B', la división te tiene que dar como resultado igual 3. Y si por último haces la división de C
con C' también te tiene que dar 3. Entonces, a eso pues se le llama proporción, y cuando los tres lados son proporcionales, entonces el triángulo es semejante. Ajá. Entonces, aquí lo estamos viendo muy rápido, probablemente ustedes lo vieron con un poquito más de calma en la escuela, pero por experiencia casi no preguntan tanto de esto, ¿no? O sea, por eso me lo estoy, pues lo estoy dando, pero un poquito rápido, y no estamos haciendo tantos ejercicios de esto. Y bueno, un último caso que podemos hacer para comprobar la semejanza es cuando te dan un ángulo igual y los lados que forman dicho ángulo. Ajá, o sea, déjenle hago zoom. Entonces, aquí el último caso es que te den el ángulo K. Ajá, y obviamente te den K', porque si te dan H' no te sirve. Ajá. Entonces, si te dan K y te dan K', lo que también te tendrían que dar son los lados, que forman ese ángulo. En este caso, en notación de segmento, bueno, está arriba la respuesta, pero ¿alguien me puede decir con qué lados se forma el ángulo K? O sea, en notación de segmento sería decir, por ejemplo, el segmento GH, ¿no? Pero ¿con qué lados yo formo el ángulo K? A ver, por acá. La notación de segmento se ve más o menos así, ¿no? Ah, perdón, no está ahí. Bueno, el segmento, déjenme ver dónde lo había colocado. No, aquí está más arriba. Ah, mira, este es un segmento, ¿no? El segmento HJ sería el de aquí abajo, el segmento HJ, ¿no? Entonces, tú ayúdame a ver qué lados me tendrían que dar para poder formar el ángulo K. Me tendrían que dar el segmento HG, HK, ¿no? Porque ese es el vértice. Ajá. Entonces me tendrían que dar el segmento HK y el segmento. Pero es que el segmento tienes que unir dos vértices. Ajá, tendría que ser GK, ¿no? Entonces, esos segmentos se los tendrían que dar a ustedes para que pudieran comprobar si son proporcionales. Una forma, obviamente, más fácil de ponerlo es que a este lado simplemente le llame G y a este otro lado le llame H. Y bueno, ahí lo que tiene que pasar es que ustedes tienen que comprobar que el lado G con G' cumpla una proporción. Es decir, si este lado mide, por ejemplo, 8 y este mide 4, la proporción sería 2. Y si este lado mide 10, el lado H mide 10 y este H' mide 5, entonces la proporción otra vez es 2. Ajá. Entonces, a eso nos referimos con que la proporción se tiene que cumplir. Pero bueno, si quieren, ahorita hacemos un ejercicio de eso para que se aterrice un poquito mejor y pues hagan sus notas, ¿no? En lo que pregunto también aquí si hay dudas. Entonces, chicos online, no sé si haya dudas, algo que quieran que repita. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Con confianza. Bueno. Probando. 1, 2, 3. ¿Vamos bien, Hans? ¿Algo que quieras que analicemos? No, todo bien. Ok. Aranza, ¿vamos bien? Sí. Va. Benito. Sí, todo bien. Ok. Sergio. Sí, pero yo creo que las dudas tendrán ejercicios. Ok, va. Entonces hacemos ahorita un ejercicio de esto, que realmente están muy sencillos, pero vamos a aterrizarlo. ¿Y Renata? Todo bien. Ok. Bueno.
Vale, pues. Entonces, para reforzar el concepto de semejanza, vamos a hacer un ejercicio. Y bueno, el ejercicio dice, los siguientes triángulos son semejantes. Determina la longitud del lado A en el triángulo ABC. Entonces, de aquí de entrada, ya me están indicando que los triángulos son semejantes. Entonces, ya nada más tenemos que ver qué podemos ocupar para encontrar el lado faltante. En este caso, el lado faltante, pues, vale A. Entonces, si quieren, vamos a intentar hacerlo primero mentalmente, porque creo que este primer ejercicio está algo sencillo. Entonces, primero identifiquemos lo que tenemos, ¿no? En este caso, observamos que el ángulo B, pues, vale 40 grados y el ángulo B' vale 40 grados. Entonces, pues ahí puedo ver que esos ángulos son iguales y por lo tanto los lados que están alrededor tienen que ser iguales. En este caso, A tiene que ser proporcional con A' y C tiene que ser proporcional con C'. Entonces, les digo, según yo está más o menos sencillo este primer ejercicio. Entonces, pues acá casi no han participado, me gustaría saber qué piensan de este ejercicio, cómo lo podemos resolver. A ver, chicas, de acá, chicas de mi izquierda. Ok, Serge, dame un segundo. Sí. ¿Cómo? Como que es más chico. Ajá, exacto. Sí, sí. Este triángulo ¿dónde está? De aquí es más chico que este triángulo. Ajá, pero hay que ver cuántas veces más chico, ¿no? Sería 16, ¿no? Sería 16. Ok. Ahorita vemos. Vamos a ver qué nos dice aquí Sergio, ¿no? Que está en línea. También hay que darle chance a ellos. A ver, Sergio, entonces, ¿cuál es tu propuesta? Sí, llegué a la misma conclusión porque es una relación de semejanza con lo de los tres lados proporcionales de A entre A' es igual a, por ejemplo, C entre C', entonces dividí la C entre la C' y me dio 4, entonces intuí que el resultado debía de dar 4 para que fueran iguales, entonces sí creo que también es 16. Ok, perfecto, muy bien. Va. Entonces yo creo que vamos a jugar a chicos en línea versus chicos presenciales. Están ganando los chicos en línea. Ok, sí, entonces, bueno, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es relativamente sencillo. Déjenme ver si puedo poner las dos cosas aquí al mismo nivel. Voy a quitar lo voy a pasar al segundo. Ajá. Como no veo el mouse, no sé muy bien dónde estoy. ¿Es hora de despertarse? ¿Qué es en otro? Ay, no vean mis imágenes. Ok, entonces... Ok, entonces, a ver, para las chicas de aquí que no me respondieron, se supone que lo que tenemos que hacer aquí sería utilizar el concepto de proporcionalidad. Entonces, aquí tengo el triángulo grandote, que tiene lados A y C. Recuerden, lo que estoy buscando es la letra A. Y aquí tengo el triángulo pequeño, que tiene los lados A' y C'.
Entonces, ustedes ayúdenme a proponer la relación de proporcionalidad. ¿Cómo quedaría? Tenemos que encontrar A, porque A' sí no los dan. Es este 4. Ajá, es 16, pero ¿cómo fue que encontramos ese 16? A partir de 24 entre qué? No, le resté 24 a 40. Ya, ok. No puedes hacer eso porque no puedes combinar o no puedes hacer operaciones de ángulos con lados. Eso sí, nunca se puede hacer. Entonces, lo que dijeron tus compañeros fue que teníamos que proponer una relación de proporción. Es decir, teníamos que decir que C, vean lo de la pantalla del lado derecho, C es proporcional con C'. Entonces, para escribir esa proporción se hace mediante una división. Ajá. Y esa proporción, dado que nos dijeron que en el ejercicio estamos trabajando con triángulos que son semejantes, entonces esta igualdad se tiene que cumplir ¿para qué otros lados? Para A y para A', ¿no? Entonces, la proporción siempre háganla igual. Si arriba pusieron o abajo pusieron las primas y abajo las que no tienen prima, entonces consérvenlo bien, ¿no? Primas con primas y normales con normales. Muchas gracias, toda. Ok, pero siempre conserven la proporción. Y bueno, de aquí si ustedes empiezan a despejar los datos, pues voy a tener que C ya lo tengo, vale 24. Y también tengo que C', ya lo tengo, es 6. Y esto va a ser igual a A, que es el que me falta, dividido entre A', que ya lo tengo, que es 4. Y bueno, de aquí sencillamente podemos despejar la A. Entonces, para despejar la A, pues obviamente el 4 que está dividiendo pasa del otro lado, multiplicando. Y bueno, hagan esta cuenta. Si hacen esa cuenta con calma, sería 24 entre 6, es 4, y 4 lo multiplican por 4, les da 16. ¿Sale? Y bueno, en general les digo, el tema de semejanza está sencillo, tal vez analizarlo un poquito simplemente con la teoría sí está medio confuso, pero ya los ejercicios están muy, muy sencillos, o sea, son de este tipo, no hay más. Ok. Entonces todavía tenemos unos 20 minutos para analizar. O sea, sacamos lo de los lados, no los ángulos. ¿Mande? Sacamos lo que miden los lados, no los ángulos. Bueno, en este problema en particular, lo que nos pidieron fue sacar la medida del ángulo A, entonces ahí ya no puedes relacionar ángulos con lados. No sé si es lo que estabas preguntando. O sea, sacamos la medida del ángulo o del lado. Del lado. Entonces sacamos A. Ajá. Sí. Y bueno, una nota que se me olvidó comentar aquí es que las mayúsculas usualmente nos sirven para representar ángulos y las minúsculas las dejamos para representar lados. Ajá. Ok, entonces ese podría ser un primer problema de semejanza. La semejanza la vamos a seguir trabajando, pero la vamos a trabajar en este tema, en donde la mayoría siempre se les olvida. O sea, llegan a un ejercicio y está súper fácil, pero no saben cómo abordarlo. Y el tema es, ¿cuál? ¿Qué? Que nada más para sacar la proporción es dividir entre un múltiplo para saber. Ajá, tendrías que poder encontrar ese múltiplo. Y precisamente en eso que acabamos de decir se basa el teorema de Tales. El teorema de Tales básicamente es una consecuencia de la semejanza de triángulos. Ojo, hay dos teoremas de Tales. Un teorema de Tales es el que vamos a ver aquí para triángulos que son semejantes, y hay otro teorema de Tales que se ve para triángulos inscritos en una circunferencia. Ajá. Entonces, bueno, Tales fue un matemático muy famoso de Grecia, que bla, 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 y no se hizo muchas cosas, ¿no? Como todos los griegos de la antigüedad. Entonces, y la verdad es un ejercicio muy fácil, pero luego se nos olvida que podemos aplicar teorema de Tales.
Entonces, lo que Tales dijo hace muchísimo, muchísimo tiempo es que tú tienes cualquier triángulo. No tiene que ser un triángulo rectángulo, puede ser cualquier triángulo. Ajá. Y este triángulo, pues obviamente va a tener vértices que van a ser A, B y C. Y entonces, de este triángulo, yo puedo partirlo a la mitad desde donde yo quiera. Por ejemplo, aquí. Puedo hacer esta división. Ajá. Y esa división, entonces, me generaría el segmento de recta A', B'. Y una condición para que tú puedas aplicar teorema de Tales, si no ni la apliques, es la que voy a poner aquí y ustedes ahorita me van a ayudar a leerla. Entonces, a ver, chica de está al lado de las escaleras. ¿Cómo te llamas? Ah, Kine. Ok, a ver, Kine. Entonces, ¿cómo lees la condición que está ahí? El lado A de igual. Ok. A prima de A de prima. Bueno, por ahí su compañera Kine se equivocó en algo. ¿Alguien más que nos quiera apoyar? Y ahorita te decimos. A ver, léelo entonces, ¿cómo te quedaría? El lado AB es paralelo a A prima y B prima. Ok, es correcto. Creo que esa clase había llegado tarde, igual por eso, no te acuerdas de ese símbolo, pero bueno, el símbolo de las dos rayitas significa paralelo. Entonces es correcto lo que dijo su compañera. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Nefer. Ah, Nefer. Es que aparte de cubrebocas no ayuda. Pero bueno. Entonces, está bien como lo leyó su compañera y lo más importante es que identifiquemos que esa condición existe. Si esa condición existe, entonces se puede aplicar teorema de Tales. Ahorita vemos qué nos dice, pero lo importante es que exista esa condición. Bueno. Estaban copiando, ¿no? Bueno, es la misma figura que está en el libro. No, creo que no puse los ejercicios. Ok. Ay, si quieres, cara de cela. Maricela. O Marcela. Maricela. Sepa. ¿Tú? Ah, Vale, entonces, como tal, no hay una fórmula así establecida obligatoria del teorema de Tales. Lo que nos dice el teorema de Tales al comprobar que existe ese paralelismo es que entonces estos lados se vuelven proporcionales. Ajá. En este caso, el segmento AB se vuelve proporcional con el segmento A', B'. Y esta proporcionalidad se conserva para lo que sería, a ver, alguien que me ayude. Bueno, de los chicos online, ¿no? Porque aquí ya les pregunté mucho. Chicos online, intenten buscar otra proporcionalidad. Una proporcionalidad es la que ya les di, sería que este lado es proporcional con este lado a partir del teorema de Tales. Eso es lo que nos dice. ¿Qué otros lados creen ustedes que sean proporcionales? ¿Aranza? ¿No? De B a B', o sea... De B a C y de A a C, A prima son C y B prima son C. ¿Qué? A ver, otra vez repítelo, un ejemplo nada más. Sería, por ejemplo, del segmento A. El segmento A. Segmento A, bueno, sería segmento AC. Y sería proporcional al segmento A' C. Ok. Sí, es correcto lo que dice su compañero. Entonces aquí tendríamos que otra proporción sería el segmento AC con el segmento A'C. Y bueno, yo les doy el último, sería que el segmento BC es proporcional
con el segmento B'C. ¿Sí? Entonces, así funciona el teorema de Tales. Ahorita les doy un tip que a mí me sirvió mucho en la secundaria o en la prepa, no recuerdo, pero es para identificar un poquito más fácil esta proporción. Entonces, si ya notaron esas fórmulas, ¿no? Ok, no espero. Entonces, acuérdense, las primas con las primas. Ok, creo que ya estamos. Sale, entonces, bueno, a mí se me hacía difícil acordarme de esas proporcionalidades, igual y no lo es tanto, pero para hacerlo un poquito más digerible, lo que yo hacía siempre en los problemas era que, bueno, yo sé que el teorema de Tales se construye a partir de la figura que está aquí arriba, de eso sí no hay falla, así siempre se va a construir el teorema de Tales, pero a veces verlo de esa manera en un problema no es tan práctico. Entonces, lo que yo solía hacer era dividir esos dos triángulos, porque al final de cuentas ahí tenemos dos triángulos, los dividía de esta manera. Primero, como el triángulo grandote tendría vértices A, B y C, y el triángulo pequeño tendría vértices A', B' y C. Ajá. Entonces, lo único que hice fue básicamente que el triángulo de arriba lo bajé aquí, ¿no? Si acaso no me salió tanto porque casi se ven iguales, pero la idea es que este de aquí, el del lado derecho, pues es nuestro triángulo que está en la parte de arriba. Y entonces aquí ya se ve prácticamente lo que vimos hace un segundo acerca de la semejanza. Se ve muy claramente que, por ejemplo, este lado que le puedo poner G es proporcional con este lado G'. También se puede ver que este lado que le voy a poner B es proporcional con B' y finalmente A con A'. Yo creo que así se ve un poquito más claro, porque si no uno se podría llegar a revolver con el dibujo de arriba, pero en sí es lo mismo. Entonces, ahora sí, cuando acaben de anotar eso, pues vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿no? Los más que se pueda del teorema de Tales. Que realmente pues, no están difíciles, creo. Esta es, ¿cuál? Ah, sí, pero puede ser cualquier letra. Ajá, G y G' está aquí. Sí, no quiero saber. No sabes, mira. Ay, pues desgraciado, no. ¿Cómo se llama? Pues Ok, entonces vamos a empezar con este primer ejercicio, igual y por esta clase va a ser el único que nos va a alcanzar a ver. Entonces,
no sé, según yo ya tienen todos los elementos para resolverlo, pero si quieren lo podemos resolver aquí, o ustedes lo pueden resolver solitos, y si lo resuelven les compro una paleta. Ah, sí, ¿no? Bueno, menos Ayla. No, pues yo creo que aquí conviene más que lo intenten ustedes, ¿no? Nada más que en este ejercicio falta dar una condición para que esté bien. En este caso, la condición, ¿cuál sería? ¿Se atreven a decirla? No. ¿Alguien que sí? ¿Qué les dije que teníamos que comprobar para utilizar teorema de Tales? Que fueran paralelos. Entonces, en este caso, a ver si lo puedo hacer con el mouse. Entonces, en este caso, aquí es... Ay, se atoró el mouse. En este caso, este lado tiene que ser paralelo con este otro lado. Si no les dicen eso, no usen teorema de Tales. No se puede utilizar teorema de Tales. En este caso, escribiríamos aquí que SQ, el segmento SQ, tiene que ser paralelo con el segmento RT. Entonces, hagan ese ejercicio, intenten buscar el valor de X, y si lo encuentran, yo creo que por esta vez, con eso terminamos la clase. Pues igual, chicos, en línea, si les surge alguna duda, pues aquí andamos. Y vayan mandando a alguien para que pida los guaraches, ¿no? Luego se tardan. Nos vemos a ver un tiempo. No, güey, ¿qué? ¿Nos quieren ganar su paleta? Denle su ejercicio. ¿No alcanzo a ver? No. ¿Así? Ah. ¿Tú no te sabes? No. Pero ¿por qué ya? Estos chicos online, ustedes también están participando por una paleta que las mandaría a su casa. Ah, sí, se pueden equipos si quieren. No, es que la paleta la comparte. Bueno, yo creo que aquí vamos a dejar la grabación.